Buenas noches a todos. Dios los bendiga, es un gusto verlos. Es un gusto poder estar acá con ustedes para compartir la palabra esta noche. ¿Les parece si hacemos una oración para iniciar? Adelante. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, agradecidos por la oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra. Queremos poner en tus manos este mensaje para que cumpla el propósito para el cual tú quieres enviarlo. Que simplemente sea yo un mensajero fiel que pueda hablar con amor aquello que has puesto en mi corazón. Y así lo pedimos, Señor, dando gracias para que la semilla caiga en buena tierra y produzca mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Como recordarán, hemos venido en una serie que se llama Mal Ejemplo. Y hemos estado viendo diferentes ejemplos en la palabra de Dios que tienen que ver con actitudes, comportamientos, con situaciones que realmente nos deberían dar un ejemplo de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y el día de hoy vamos a hablar de un ejemplo muy malo, que se llama Acán. Acán fue un personaje que no es famoso en la Biblia, se menciona solamente en el capítulo 7 de Josué. Hay una mención más adelante por ahí en uno de los libros históricos, pero fuera de eso está confinado a Josué número 7. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Entonces, como para empezar, quiero compartir esa idea central, porque hoy vamos a hablar un poquito del egoísmo, vamos a hablar cuando el yo ocupa el lugar de Dios. Entonces, una idea importante es esta: cuando un creyente vive centrado en sí mismo, peca contra Dios y al mismo tiempo minimiza o simplemente no le importa el daño que le puede causar al prójimo, inclusive al punto de destruirlo. Ya ven por la idea central que el mensaje tal vez es un poquito fuerte, pero el tema del egoísmo es algo que está muy arraigado en el corazón del hombre y nosotros como cristianos tampoco somos ajenos a sus efectos, entonces tenemos que cuidarnos. Vivimos lamentablemente en un tiempo de generaciones para las cuales las cosas giran alrededor de sí mismos y las acciones que conllevan lo demuestran. Pero la historia bíblica que vamos a ver hoy destruye esa mentira. Porque Acán, el personaje que vamos a estudiar, pensó solamente en sí mismo y haciendo esto terminó trayendo muerte, derrota, temor, destrucción y vergüenza sobre otras personas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Quiero mostrarles esa imagen. El propósito de las imágenes es ponernos un poquito a pensar. Ese muchacho ahí es Acán. Y el tema que estamos viendo es cuando el yo gobierna el corazón. Si él sigue el camino de la izquierda, que es el camino que traza el Señor para nosotros, pasan cosas buenas. Pero si seguimos el camino que no es el camino de la codicia de nuestro corazón, entonces desobedecemos y podemos traer maldición y maldad a nuestra propia familia y a nosotros mismos. Nos ocasionamos daño y podemos producir destrucción y vergüenza. Perdemos su presencia. Y es que la idea que vamos a ver es que el pecado deliberado siempre revela algo acerca de lo que el corazón realmente ama. O sea, cuando cometemos un pecado con conocimiento, con intención, que de alguna manera venimos pensándolo, eso revela dónde está nuestro afecto, dónde está nuestro corazón. Podemos pasar a la siguiente. Pero para establecer el contexto de esta historia, tiene sentido hablar un poquitito del momento histórico en el que estaba viviendo la nación de Israel. Si recordamos a Josué fue la persona que recibió el mando del pueblo de Israel cuando Moisés murió. Josué fue preparado en el desierto por muchos años, fue un siervo fiel de Moisés, y cuando llegó el tiempo de que Moisés muriera, públicamente se le otorgó la autoridad a él. Él venía siendo preparado por muchos años y cuando muere Moisés están a las puertas de la tierra prometida. Si ustedes conocen o han visto un mapa de Israel, van a saber que está el río Jordán. Y el río Jordán, digamos que viene de norte a sur en una parte de la geografía. Y ellos estaban del lado este del río Jordán. Tenían que cruzarlo y si cruzaban ya esa era la tierra de Canaán que tenían que empezar a poseer.
Entonces, en un acto soberano de poder del Señor, ellos hacen un mini partimiento del Mar Rojo y entonces abren el río Jordán y cruzan en seco, ya bajo el liderazgo de Josué. Y cuando cruzan el Jordán, viene la primera batalla significativa. La primera ciudad con la cual tenían que pelear era Jericó. Y hemos escuchado esa historia posiblemente muchas veces. Hay una canción muy conocida: los muros caen y con ellos sus cadenas. Porque la idea de Jericó era un símbolo. Imagínense que ellos van con el poder de Dios para vencer. Y era importante que la primera batalla que tuviesen pues reflejara que el Señor estaba con ellos. Era un tema también de moral y de confianza. Y hay que recordar que Josué era el líder escogido. Y si él no demostraba un buen liderazgo, de ahí es empezar con el pie izquierdo. Entonces Dios da muy buenas instrucciones, muy claras de cómo tienen que conquistar Jericó. Ya Josué tiene una mentalidad estratégica. Entonces, si ustedes recuerdan, él manda espías y van a Jericó, y ahí es donde aparece Rahab en la historia, la prostituta que después fue salvada junto con su familia. Entonces Josué tenía estrategia, él fue a explorar la tierra, a ver cómo iba a estar el asunto, para ver cómo tenían que llevar a cabo esa batalla. Vuelven con el informe, se organizan y Dios da instrucciones muy específicas. No vamos a leer Josué capítulo 6, pero ese es el capítulo donde vemos la victoria sobre Jericó. Y Dios básicamente les dice que tienen que darle una vuelta cada día y el séptimo día 7 vueltas. Pero les dice cosas muy específicas: dónde tienen que ir los sacerdotes, dónde tiene que ir el arca, cómo tienen que tocar las trompetas, cómo va el ejército adelante, cómo va el pueblo atrás, cuándo hablan, cuándo no hablan. Y en todo ese proceso ellos demuestran una obediencia realmente absoluta y una confianza real en Josué. Entonces, cuando llegan a Jericó y siguen las instrucciones del Señor, las cosas se dan exactamente como tenían que suceder. Y caen los muros de Jericó, quedando la ciudad completamente indefensa, y entran a conquistar y conquistan. Entonces vienen de una batalla significativa. Pero vamos a ver que la historia de Acán es un poco diferente, porque ya en el capítulo 7, en una batalla contra una pequeña ciudad, pierden. Vienen de una gran victoria en obediencia al Señor y de repente emprenden una batalla pequeña, pero la pierden. Entonces venían de ganar, venían de una gran victoria, demostrando que había una obediencia colectiva que había resultado en ese éxito. Y se venía construyendo desde el momento en que Josué tomó la batuta del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver que no fue una falta de estrategia, no fue debilidad militar, no fue una ausencia de la promesa divina, fue un pecado oculto de un hombre específico que se llamaba Acán, en cuanto a algo que había sido consagrado a ser destruido. Entonces, por las acciones de este hombre hubo severas consecuencias para toda la nación. Y ese problema comenzó en el corazón de Acán, y ese efecto dañó muchísimas vidas. Y eso nos lleva a este pasaje, que este pasaje lo quería compartir porque, si ustedes recuerdan, el Deuteronomio es un libro que más o menos resume la ley del Señor. Ya murió mucha gente en el desierto. Cuando salieron al desierto, el Señor dijo que aquellos rebeldes mayores de 20 años iban a morir todos en el desierto. Ninguno iba a poder entrar a la tierra prometida. Solo aquellos que tenían menos de 20 años iban a poder hacerlo. Y Acán entró. Entonces podemos asumir que en el momento en que Acán estaba vivo en el desierto, o era un niño pequeño o a lo mucho tenía 19 años. Eso sitúa su edad en el rango de unos 45 a 59 años. O sea, era un hombre ya maduro, experimentado, con conocimiento, y sabía lo que estaba haciendo. No era una persona ignorante al respecto. Entonces él conocía esto que vamos a leer, donde Moisés, de parte del Señor, había dicho esto: en cuanto a las ciudades que ellos iban a conquistar, lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios.
La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido destinado a la destrucción. En la Reina Valera eso dice anatema. Anatema es algo maldito. No tomes nada que tenga maldición y que es consagrado a ser destruido. De ese modo el Señor se alejará de ti. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira. Te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques, tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Entonces, esto es una instrucción importante que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Josué, capítulo 6, versículos 18 y 19 y el 24 es ya hacia el final de la historia de Jericó, cuando ya ellos habían vencido y entonces tienen el botín en las manos. Josué les da esta instrucción claramente: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces, el oro y la plata eran directamente de Dios. En el versículo 24, unos después, ellos van haciendo caso. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Todas estas instrucciones las escuchó Acán, junto con todo el pueblo. Las conocía por lo que Moisés les había enseñado en el desierto y porque el día antes, por así decirlo, de tener que ir a luchar contra Ai, que es la ciudad que vamos a ver de capítulo 7, había escuchado esto de la boca del mismo Josué. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, él pertenecía, Acán, a una generación profundamente expuesta a la ley del pacto y conocía claramente las prohibiciones relacionadas con el anatema y la obediencia a Jehová, o sea, con lo que no podía retenerse. Él creció bajo el liderazgo de Moisés, vivió décadas dentro de la comunidad del pacto, vio la disciplina de Dios en el desierto y formó parte de la renovación del pacto antes de entrar en Canaán. Además, fue parte del pueblo que venció a Jericó y escuchó esto que acabamos de leer, que no debían tomar nada de lo que había sido consagrado a destrucción. Entonces, imaginemos un cristiano que conoce la palabra, sabe exactamente cómo son las cosas y aún así procede a hacer aquello que es contrario a lo que ha aprendido. ¿Conocemos acaso personas que conocen la palabra de Dios, la han estudiado, dicen amar a Dios, pero aún así eligen pecar contra Dios? No es muy separado o distinto a lo que hizo Acán. Acán entendía bien que lo que hizo estaba mal, pero lo hizo de todos modos, porque el pecado deliberado siempre revela algo acerca de lo que el corazón realmente ama. Cuando pecamos con intención, eso muestra dónde está el afecto de nuestro corazón e indica que no está en Dios. Entonces, ¿qué había realmente en el corazón de Acán que lo llevó a hacer lo que él hizo? Podemos pasar a la siguiente. Y entonces vamos a leer Josué capítulo 7, un poquito rápido para que tengamos el contexto, acaso alguno no lo conozca. Y es el pecado de Acán. Voy leyendo. Si quieren me siguen a partir del versículo 1. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Ai. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo.
Ante esto, Josué rompió sus ropas y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre su cabeza. Josué reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio para tu nombre? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, consagra al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado una gran vergüenza a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su tienda de campaña y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Entonces vemos una historia bastante radical, bastante fuerte y severa. Una cosa que yo a veces comparto es que en el antiguo Israel no había cárceles. Ese concepto que es parte de nuestro mundo contemporáneo no era parte de su forma de lidiar con los problemas de crimen. Tenían otras estrategias que Dios mismo había dictado. Y una de ellas tenía que ver con el hecho de que muchas veces se lidiaba públicamente con una maldad que afectaba a todo el pueblo. De una manera que los demás aprendían: yo no quiero que me pase lo que le pasó a Acán. No lo voy a hacer. Era muy efectivo. Podemos tener alguna objeción con eso, pero funcionaba en general. Entonces, vamos a ver por qué Acán es un tan buen ejemplo de lo que es un mal ejemplo. Y vamos a ver esas 7 razones. Él demostró una falta real de temor de Dios, actuó de una manera autosuficiente, demostró que el amor por sí mismo era mayor que su amor por Dios, demostró que no amara al prójimo como se amó a sí mismo, demostró que el pecado oculto tiende a afectar a otros, intentó ocultar lo que debía destruir y demostró que el pecado demuestra lo que realmente gobierna el corazón. La siguiente. Ahí vemos una imagen
Imagínense un grupo de muchachos cristianos que el viernes por la noche van a la película, pero es una película que uno podría cuestionar. Y el sábado en la noche están en el culto cantando Santo, 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 Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que ver que el verdadero temor de Dios se muestra en lo que decidimos hacer. Las apariencias son el estuche, no es nada. Lo que hacemos es lo que marca la diferencia. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, Acán conocía la doctrina, pero actuó como si Dios no fuera a hacer lo que realmente había dicho que haría. La falta de sabiduría en sus decisiones demostró que no tenía temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Él despreció lo que conocía de la palabra y lo que Dios diría que habría de hacer. Y entonces eso fue por necedad y para muerte de sí mismo. Él tenía una concepción funcionalmente falsa de Dios y una fe externa que carecía de obediencia. Entonces no le faltaba información sobre Dios, pero era una visión de Dios que no producía reverencia ni obediencia real. Entonces podemos tener algún conocimiento general de Dios, pero si eso no produce la actitud correcta, ese conocimiento está incompleto. Mucha gente quiere un Dios que bendice, que ayuda y prospera, pero no un Dios santo delante del cual el hombre tendrá que rendir cuentas. ¿Cuál es el Dios que buscamos nosotros? No debemos olvidar la admonición de Santiago cuando él nos decía que los demonios también creen y tiemblan. Pero esa convicción a ellos no les produce libertad ni salvación porque ya están eternamente condenados. Nosotros, los seres humanos, a diferencia de ellos, sí tenemos la oportunidad de ser salvos y manifestar la fe bíblica. Pero la fe bíblica siempre lleva las cosas al ámbito de la acción. La fe bíblica es una fe que actúa, que hace, no que dice, sino que se manifiesta por los hechos. Tanto en la forma en que conducimos nuestra propia vida, como lo que hacemos con las demás personas. Entonces, si Acán realmente hubiese temido a Dios, no habría permitido que sus malos deseos gobernaran sus decisiones. Entonces, ahí hay un temita de carnalidad que vamos a ver también más adelante. Pero el que conoce la palabra y la entiende, tiene delante de sí la exigencia de decidir lo que es correcto y hacerlo a pesar de lo que se le presente sea muy atractivo, muy interesante. La siguiente. Entonces, ya vimos el primer punto, ¿verdad? Vimos que él realmente demostró no tener temor de Dios. Ahora vamos a ver el número 2. Sí, podemos devolvernos a la imagen. Entonces, el segundo es actuar de una manera autosuficiente. Entonces vemos dos caminos. Un camino a la izquierda que es un camino sinuoso, que se ve la luz al fondo. Es el camino que Dios requiere y traza para nosotros. No tenemos un mapa, no tenemos realmente conocimiento de cómo va a ser, pero esa es la ruta que hay que seguir. Y tenemos el camino de la autosuficiencia, es la búsqueda de atajos. ¿Cómo llego más rápido? Nosotros podemos tener promesas del Señor, pero en ese proceso Él nos va a formar paciencia, carácter y muchas cosas. Y si buscamos atajos, llegamos al lugar y no estamos preparados quizás para lo que Dios tiene para nosotros. Aparte de que nos enfrentamos a riesgos, tomando la ruta rápida, tratando de ahorrar tiempo, haciendo las cosas a nuestra manera, enfrentando peligros y no sabemos cómo vamos a lidiar con eso. Los atajos de la autosuficiencia apartan al hombre del camino que Dios trazó para ellos. Y vamos a ver un par de ejemplos bíblicos que nos ayudan a entenderlo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, Israel estaba entrando a la tierra prometida bajo promesas de bendición, herencia y prosperidad si permanecían en obediencia. Muchas veces Dios les había dicho, la tierra de Canaán es de ustedes, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición donde no van a tener que empezar de cero. Ellos tenían esa promesa, tenían que conquistar la tierra, pero Acán como que no confiaba en eso, él quería como que redondear sus ingresos para poder tener más, para que le fuera mejor, pero ese no era el plan de Dios, eso es ser autosuficiente. Y la autosuficiencia muchas veces nos conduce al camino malo, inclusive a hacer cosas que son claramente pecado. Entonces él se quiso asegurar algo que creyó necesitar
aunque obtenerlo implicara desobedecer a Dios. Él quiso asegurar por medios pecaminosos aquello que Dios había prometido dar en obediencia. Dios promete dar en obediencia algo bueno, en su tiempo, a su manera, pero yo lo quiero antes, lo quiero más rápido, entonces voy y trato de procurarlo a mi manera, independientemente de las consecuencias que eso pueda traer. Proverbios 3, 5 al 7 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Entonces, confiar en el Señor de todo corazón excluye actuar de manera independiente a sus designios. Significa que tenemos que buscar la manera en que Él quiere hacer las cosas y caminar en eso. Aunque nos tome más tiempo, aunque requiera paciencia, aunque sea difícil conseguirlo, ese es el camino que el Señor tiene para nosotros. Y es que este pecado no ha pasado de moda. Querer asegurar por medios incorrectos aquello que no estamos dispuestos a esperar de Dios en obediencia. Hay un ejemplo importante que no es directamente pecaminoso per se. Quizás recordamos la historia de Abraham y Sara. Abraham tenía una promesa. Abraham había toda la vida deseado tener un hijo y estoy seguro que Sara también. Y a Abraham le tocó esperar 25 años para ver a Isaac nacer, teniendo a su esposa estéril. Pero después de algunos años dijeron: no, vamos a darle un empujoncito a Dios. De repente se le olvidó o necesita nuestra ayuda. Y entonces, ¿qué hizo Sara? Le dijo a Abraham, le insistió a Abraham lo suficiente como para que él tomara a la sierva egipcia que tenía y tuviera un hijo de ella. Y eso es algo que ha traído problemas a nivel geopolítico hasta el día de hoy. No se acaba y no se va a acabar hasta que venga Cristo. Pero fue lo mismo. En el contexto cultural de esa época, que Abraham hiciera lo que hizo no era pecado, era permitido. Entonces no podemos acusarlo a él de pecar por hacer eso como tal. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios no necesitaba ninguna ayuda y terminaron creando un problema enorme que tiene consecuencias el día de hoy, porque quisieron ayudarle a Dios. ¿Cómo le pego el empujoncito a Dios? ¿Cómo le ayudo a que se cumpla lo que Él me quiere dar? No, tenga paciencia. Eso nos cuesta muchísimo, pero eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, Él actuó de manera autosuficiente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y tenemos como tercer punto que Él demostró que su amor por sí mismo era mayor que su amor por Dios. Y entonces en la imagen tenemos un muchacho que está ahí en el carro y le están entrando mensajes de algo que tal vez es atractivo, interesante, que podría ser también un atajo para él. Te conviene esta oportunidad y su corazón está en lucha entre lo que desea y lo que a Dios le agrada. Pero el pecado toma el volante cuando satisfacer mi deseo se vuelve más importante que agradar a Dios. Si yo amo a Dios más que mi deseo, voy a hacer lo que a Dios le agrada, aunque no tenga lo que yo quiero. Eso es un concepto importante. Podemos pasar a la siguiente. Y es que la versión del Antiguo Testamento de amar a Dios está aquí en Deuteronomio 11:1. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus órdenes, estatutos, leyes y mandamientos. Entonces el problema de fondo de Acán no era el acto mismo del robo, era una desobediencia deliberada y un amor al yo por encima de su amor a Dios. O sea, no es que la persona no ame a Dios, es que ama más su deseo y su voluntad de lo que ama a Dios. Entonces, cuando el deseo se pone en el camino de lo que Dios quiere, aparta a Dios y hace lo que quiere. Esa es la evidencia práctica de un corazón cuyo amor no es mayor hacia Dios que hacia lo que Él quiere. Él sabía lo que Dios había dicho, entendía la prohibición, conocía las consecuencias y aún así decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque quiso satisfacer más su deseo personal, que era pecado, de lo que quiso obedecerle a Dios. Porque en ese momento agradarse a sí mismo fue más importante para él que agradarle a Dios. Eso demostró que le faltaba amor por Dios.
Juan 14:15 ya en el Nuevo Testamento lo dice de una manera diferente. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces vemos que el amor verdadero a Dios tiene obediencia, rinde cuentas, tiene límites y renuncia a cosas que desea. Y nuestro problema actualmente no solamente es el pecado, es una cultura del yo primero, mis deseos primero, mi felicidad primero. Y entonces eso nos puede llevar a una consecuencia muy peligrosa. Es la consecuencia de los creyentes que quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. O sea, quieren a Jesús como la persona que les ayuda, que les salva, que les saca adelante, pero cuando eso exige obediencia y renuncia a ciertas cosas, no. Él es mi Rey y Salvador, pero no es mi Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, cada vez que deliberadamente desobedecemos a Dios por algún beneficio personal, estamos diciendo, quiero esto más de lo que quiero agradar a Dios. Haré lo que quiero sin importarme la estimación que Dios tenga de ello, porque es más importante satisfacer mi propio deseo que hacer lo que a Dios le agrada. Y si ese pecado particular luego pasa a ser habitual, o sea, no es una cosa de una flor de un día, sino que de repente lo vamos repitiendo y cada vez es más frecuente y empieza a echar raíces, debemos recordar lo que Pablo decía al respecto. Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Si nosotros participamos de un pecado continuamente, lo que está sucediendo en la práctica es que llegamos a ser esclavos de ese pecado. Y entonces nuestra alianza es hacia ese pecado y nuestra obediencia es a ese pecado. Y nos va a llevar a la muerte. La obediencia nos lleva a ser vistos justos delante de Dios por medio de Jesús. Entonces tenemos que tener claro que la cuñita del pecado puede entrar demostrando que hay un problema de amor en el corazón, pero usted puede arrepentirse y volverse al camino correcto, pero si usted sigue en ese camino, usted va a llegar a ser esclavo de ese pecado, sea lo que sea que es. La siguiente. Y al mismo tiempo, si no amaba a Dios como debía amarlo, tampoco se amaba al prójimo como debía amarlo, como a sí mismo. Vean esa imagen. Sabrá alguno si identifica personalmente o si conoce a alguien que quizás es así. Hay un muchacho en la izquierda que está toda su atención puesta en los juegos de video. Y ahí está la mamá, el papá, la hermana, el grupo de la iglesia, llamándolo, escribiéndole, y él no tiene ni ojos, ni oídos, ni atención para nada. Porque él está centrado en él mismo y no está haciendo las cosas que tiene que hacer para los demás. Porque el corazón egoísta suele estar demasiado ocupado consigo mismo como para amar bien a otras personas. Es incapaz de poner a los otros antes que a sí mismo. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, en el caso de Acán, el egoísmo de Acán hizo que su deseo personal fuera más importante que el bienestar de todo el pueblo, de toda la nación. Él pensó en el manto, en el oro, en la plata y en sí mismo. Y no pensó o no le importó los 36 hombres que terminaron muriendo, sus familias, el pueblo, Dios, el pacto y el daño colectivo. ¿Por qué? Porque el egoísmo minimiza el daño que causa a otros, porque el beneficio personal parece más importante que el daño que pueda ocasionar. El egoísmo es el yo en el trono. Entonces las consecuencias son aceptables siempre y cuando yo obtenga aquello que yo quiero obtener. Y hay muchos ejemplos, ahí puse algunos, que la pornografía, que la corrupción, que la manipulación de otras personas, el abandono familiar, la mentira, negocios deshonestos, llevar una doble vida. Porque detrás de todos esos pecados hay una realidad práctica terrible. El deseo por algo importa más que el daño que podamos ocasionar. Y eso es grave. Si nosotros reconocemos en nosotros eso, aunque sea un poquito, es un área que debemos trabajar para que seamos capaces de amar al prójimo como Dios quiere que lo amemos. Podemos pasar a la siguiente.
Ok. Entonces vemos claramente que Acán no amó al prójimo, porque amar al prójimo no es un sentimiento. Cuando la palabra nos habla de amar al prójimo, no está hablando de una sensación melosa y de besos y abrazos. Está hablando de la realidad práctica del amor, de lo que usted hace por otros y de lo que no hace hacia otros. Ese es exactamente el amor bíblico. Hace lo correcto y hace cosas a favor del prójimo. Entonces el amor es decidir no hacerle daño al prójimo, aunque hacerlo traiga beneficio. Vean lo que dice Romanos 13:10. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, cualquier cosa que usted haga que perjudica al prójimo, no es amor. Es opuesto al amor. 1 Corintios 10:24 dice, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Qué difícil eso. Que usted diga, no, yo voy a hacer solo lo que le beneficia al otro. Pero la realidad es que si todos hiciéramos esto, todo sería perfecto. Porque si yo me ocupo más de lo que es necesario para los demás y los demás lo hacen conmigo, todo siempre va a salir bien. Es un principio en el cual si hay reciprocidad, todo va a mejorar. El problema es hacerlo sabiendo que los demás no lo van a hacer por uno. Y aunque eso sea cierto, eso es lo que el Señor nos manda, que busquemos los intereses de los demás. Ese es el ideal, la utopía, lo que quisiésemos alcanzar, y para eso necesitamos la ayuda del Señor. Porque mucho del pecado que vemos hoy nace de personas que quieren los beneficios del cristianismo sin morir al egoísmo. Yo a veces cuento esta historia. Yo me acuerdo una vez en una campaña evangelística en otra iglesia, en otros tiempos, en otros lugares, y trajeron un pastor para dar la enseñanza o la predicación. Y fue de toda una hora, muy alegre, muy animada, muy todo. Habló de Jesús, de la salvación, de que Jesús nos ama, y ni una sola vez en esa hora habló del arrepentimiento. ¿Qué tipo de cristiano va a producir eso? Mucha gente viene adelante, claro, yo quiero a Jesús, Jesús me ama, Jesús me salva, Jesús me perdona, pero no asumen un compromiso con la santidad, con la devoción, con la piedad, con la obediencia. Son cristianos falsos, porque el cristianismo demanda un precio. Es imposible servirle a Dios sin tener que pagar el precio. Y entre más se dispone uno a servirle al Señor, la factura va subiendo. Para gloria de Dios, nos trae bendición, pero el asunto se puede poner un poco cuesta arriba. Entonces la gente a veces se detiene en su camino de servirle al Señor porque ya no están dispuestos a echar unas moneditas más, unos billetitos más. Y entonces el asunto se queda ahí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra disposición de servirle al Señor? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, amando a Dios y al prójimo como Él quiere que lo hagamos? Yo sé que esa es la voluntad del Señor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Excelente. El número 5 demostró que el pecado oculto tiende a afectar a otros. Y este es un problema muy común. Yo me acuerdo que ahorita en las elecciones, no sé si aquí o en otro lado, hablaban de apuestas, de quién va a quedar presidente, quién va a quedar aquí. En todo hay un mundo inmenso de apostar por lo que sea. Es impresionante. No es un problema nuevo. Pero vemos ahí en la izquierda un hombre que evidentemente tiene un buen vivir y está apostando y no le va bien porque hay codicia. Termina perdiendo la casa y el carro y se tienen que ir a vivir a una casita muy distinta y en condiciones muy distintas a las que tenían. La codicia egoísta se arriesga sin pesar el costo a los amados. Comete un pecado que termina contaminando el pozo y afectando a toda la familia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, Acán quizás pensó, esto solo me afecta a mí, pero el pecado no funciona de esa manera. Primero, ofende a Dios y no es posible que suceda sin que afectemos a otras personas. Por el pecado oculto de Acán murió gente, el pueblo perdió fuerza, vino temor, se frenó el avance e Israel fue humillado. El pecado oculto, vean esto, el pecado oculto de él tuvo más poder para destruir
que toda la estrategia de Israel para vencer. Había un pueblo que estaba todo en obediencia, que estaba haciéndolo bien, que tenían un líder que sabía cómo llevar la batalla, y nada de eso fue suficiente ante el pecado oculto. Hay bendiciones que no vienen a la vida de las personas, de sus hogares y sus familias, por algún pecado que está ahí metido, que tiene que limpiarse. Y todos en el hogar sufren por ello. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Hay padres cuyos pecados hacen sufrir a sus hijos. Hay líderes que pecan y la iglesia entera queda herida. Hay matrimonios destruidos por pecados secretos. Porque las consecuencias del pecado nunca alcanzan solo a la persona que lo comete. Y esa es una de las mentiras del diablo. No, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Es una situación, los dos estamos de acuerdo, o lo que sea. Mentira, el pecado siempre tiene un alcance superior a lo que nosotros estamos calculando. Y si tenemos esa idea clara en la mente, vamos a saber que cuando nuestro pecado sucede, no solamente ofendemos a Dios, estamos ofendiendo a otras personas, a veces ni siquiera sabemos quiénes son. La siguiente. El punto 6, él intentó ocultar lo que debía destruir. Eso es importante porque cuando la persona quiere retener su pecado, busca las maneras de ocultarlo. Lo oculta, lo oculta, lo oculta, lo tiene, pero está haciéndole un daño inmenso. Ahí lo vemos en la imagen de la derecha, hasta se le ven los cuernos ahí. Porque viene con conocimiento, está ocultando un pecado que va a explotar en algún momento. El corazón carnal intenta conservar aquello que Dios ya condenó. Usted viene a Cristo y pone un montón de cartas sobre la mesa. Señor, esto es tuyo, lo que quieras. Pero estas otras cartas son mías y yo voy a hacer con ellas lo que quiera. Entonces el crecimiento espiritual se trunca y en algún momento empieza a retroceder y la situación no se entiende. ¿Qué está pasando? Hay un pecado oculto que no se quiere destruir. Hay algo que realmente en efecto trae maldición a la vida de la persona y se le está dejando vivir. La siguiente. Entonces, lo que Dios había dicho que tenía que destruirse, Acán decidió conservarlo y ocultarlo. Quiso convivir con aquello que Dios había condenado completamente. Entonces, el problema del creyente carnal es no mata lo que Dios condena, lo esconde, lo alimenta y lo protege. ¿Qué tan común será ver personas que justifican su pecado? Esconden hábitos, negocian con la carne y preservan lo que Dios ha condenado. Porque lo que Dios llama a destruir, el hombre carnal intenta conservarlo. Y en este caso, mientras aquello permanecía oculto en medio del pueblo, Israel no podía seguir avanzando en victoria. Entonces tenemos que entender que cualquier pecado oculto tiene un potencial destructivo grande que abarca un montón de personas. Y uno no puede convivir con el pecado. Yo creo firmemente que la palabra respalda esta idea. Dios lo libra a uno de nuestros enemigos, pero no de nuestros amigos. Y si usted es amigo de su pecado, eso no se va a ir. Usted tiene que declararle la guerra a aquello que está mal en su vida. Aunque a usted le guste, tiene que oponerse a ello. La siguiente. Y el último punto, demostró cómo el pecado revela lo que realmente gobierna el corazón. Y vemos en la izquierda un muchacho sentado en el trono, la victoria del humanismo, yo, mi voluntad, yo primero, yo segundo y yo de último. Y en la derecha el mismo muchacho u otro muchacho que realmente está dispuesto a humillarse delante del Señor y está dispuesto a poner a otras personas delante de sí mismo. El pecado revela quién ocupa realmente el trono del corazón. Una cosa es cometer un error que sea pecado. Todos pecamos. Pero si ese pecado es parte de su vida, el que gobierna su corazón no es Dios. Hay algo diferente sentado en el trono. Puede ser usted mismo. Pasemos a la siguiente. Entonces, vemos que la confesión de Acán revela quién realmente gobernaba su interior. Él vio, codició, tomó y escondió. Pero nunca vemos quebranto, amor a Dios, preocupación por otros o un arrepentimiento profundo. Porque no toda la persona que confiesa está arrepentida.
la confesión sin quebranto no necesariamente evidencia un arrepentimiento genuino. Es como decimos las lágrimas de cocodrilo. Acán realmente llegó a confesar porque lo confrontaron. O sea, imagínense a Dios diciendo, es la tribu de Judá, es el clan tal, es la familia tal, es fulanito, le ponen la luz encima, ¿qué más va a hacer? De ahí sí, yo hice esto. Pero ni siquiera en el momento que vio que gente murió y salieron corriendo, fue corriendo a decir, fui yo, discúlpenme. La única razón por la cual reveló el asunto fue porque lo cacharon, porque lo buscaron, porque le pusieron la luz encima. No estaba realmente arrepentido. Hay otros ejemplos en la Biblia, los hemos visto. Vimos el ejemplo de Judas, sabemos que el rey Saúl fue parecido. Acán amó el yo, protegió su pecado, ocultó su maldad y dañó a otras personas. ¿Y cuál es la diferencia o el contraste que deberíamos rescatar? Cristo hizo algo diferente. Cristo se negó a sí mismo, obedeció al Padre, amó sacrificialmente y entregó su vida por otros. Acán sacrificó a otros por beneficio personal. Cristo se sacrificó a sí mismo para salvar a otros. Es un contraste absoluto, completamente absoluto. La siguiente. Entonces, la solución al corazón de Acán no es más religión, más reglas o más apariencia. Es un corazón realmente transformado por Cristo, que ama verdaderamente a Dios y que aprende a amar al prójimo más que a sí mismo. Es un corazón que reposa en la gracia de Dios, que se acerca a Él, que le permite al Espíritu Santo cambiar sus afectos, sus lealtades y sus amores. Cuando el yo gobierna el corazón, el pecado siempre parecerá demasiado pequeño y justificable. Entonces vemos en Acán un hombre realmente egoísta. No tenía un problema en que otros murieran para que él tuviese aquello que estaba condenado. Es un hombre que solo pensaba en sí mismo. No importaba a las personas que saliesen afectadas por sus acciones. Autosuficiente, desconfiado, carente de una fe verdadera. Entonces él es un buen ejemplo de lo que es un mal ejemplo. Y debemos aprender a no replicar esos comportamientos. Y si de alguna manera o en algún nivel están en nosotros, deberíamos considerar que deberíamos confesarle eso al Señor y decirle, Señor, yo tengo unos acancitos ahí en el corazón. Necesito pedirte perdón por eso. Necesito arrepentirme porque realmente he decidido seguir a Cristo. De hecho, no de palabra. Como por ahí decía el apóstol, ¿verdad? Es necesario ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Amén. ¿Les parece que hagamos una oración para terminar? Vamos a hacer. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, dando gracias por la oportunidad de escuchar esta palabra. Reconocemos que Acán es un mal ejemplo, pero seríamos hipócritas, Señor, si no reconociéramos que en nosotros también hay algunas de estas actitudes. Quizás no de la magnitud que él tuvo, quizás sí, pero Señor, examina nuestro corazón para que haya en nosotros camino de maldad, camino de iniquidad, porque queremos confesar nuestro pecado, nuestro egoísmo, Señor, nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, nuestra falta de temor de Dios y pedirte perdón, reconociendo que Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey y Señor, y por tanto debemos a Él obediencia, debemos alabanza, adoración y una vida que da testimonio de Él en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser más como Cristo y que cada vez nos separemos más y más y más del corazón que tuvo Acán. Y esto lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.